Tenía 20 años y la acababan de echar. Sin gritos, sin peleas. Solo una bolsa de lona en el porche y la llave que le pidieron que dejara bajo el felpudo. Y con $1 y un billete de Greyhound que había comprado con su último sueldo, compró una vieja oficina del embarcadero. Estaba en los acantilados del río Mississippi, en el sur de Illinois. El muelle se había derrumbado en el agua marrón hacía años. El techo del porche trasero se había hundido. El condado dijo que el edificio estaba cerrado desde 1958 y que estaba programado para ser quemado esa primavera. Pero lo que nadie sabía era que dentro del pequeño armario de madera, detrás del escritorio del piloto de esa vieja oficina, había un compartimento sellado. No se había tocado en más de 65 años y contenía algo que cambiaría su vida para siempre. Antes de continuar, si te gustan estas historias tanto como a nosotros nos gusta contarlas, tenemos algo especial para ti. 12 historias completamente nuevas, nunca publicadas en YouTube. Solo están disponibles para las personas que apoyan directamente este canal. Cada una es una historia completa, como esta. Pusimos todo nuestro corazón en ellas y las hicimos para la gente que de verdad escucha. Gracias por ser una de esas personas. Cora Vance se había estado acercando al río toda su vida sin saberlo. Nació en Mound City, Illinois, a 2 calles del río Ohio, en ese tipo de pequeño pueblo de confluencia donde el agua era lo primero que oías por la mañana. Dibujaba remolcadores desde que tuvo edad para sostener un lápiz. Su padre los guardaba en una caja de puros encima de la nevera. Para cuando cumplió 9 años, la caja estaba llena. Su abuelo, Wendell Vance, había sido piloto fluvial en el Bajo Ohio, desde 1948 hasta 1979, trabajando en remolcadores que salían de Mound City. Pasó 13 años como marinero de cubierta y sondador antes de poder estar en una timonera. Y cuando por fin obtuvo su licencia de piloto en 1961, caminó las 7 manzanas a casa desde el edificio federal de Paducah y colgó la licencia enmarcada en la pared de la cocina, sobre la panera. Llevó un gastado silbato de piloto de latón, colgado de un cordón amarillo descolorido, durante cada uno de sus 31 años en el río. Y cuando se jubiló, le dio el silbato a su hijo, Henry. El padre de Cora, Henry Vance, se había tomado el silbato muy en serio. Él mismo había querido ser piloto. Pero el río había cambiado a finales de los 70. Así que en 1989, Henry aceptó un trabajo de marinero de cubierta en Ingram Marine Service, en Paducah. Trabajó en el río durante 15 años, empujando barcazas a través de las esclusas y los largos tramos silenciosos que solo los hombres de los remolcadores llegan a ver. Volvía a casa cada 6 semanas para un permiso en tierra de 5 días, y cuando estaba en casa, le enseñaba a Cora todo lo que sabía. Cómo leer la superficie del agua para detectar bancos de arena, los nombres de cada curva y cruce entre Cairo y Louisville de memoria. Como un viejo sacerdote podría recitar el rosario. La madre de Cora, Bess, había muerto de neumonía cuando Cora tenía 8 años. Henry la crió solo después de eso, con la ayuda de su cuñada, la tía Della. Ella era la esposa de su hermano mayor, Burl, que vivía a 2 calles en una pequeña casa blanca de Texas con cortinas de encaje. La tía Della fue lo más parecido a una madre que Cora tuvo después de la muerte de Bess. Preparaba salsa red eye los domingos por la mañana y le cepillaba el pelo a Cora en la mesa de la cocina con las manos pacientes y cuidadosas de una mujer que había querido tener hijos y nunca los tuvo. Entonces, un martes por la mañana de febrero, cuando Cora tenía 14 años, Henry Vance murió en el río. Un cable de remolque se había roto por la fuerte corriente cerca de la curva de New Madrid. Una barcaza se había desplazado y Henry estaba en la cubierta, haciendo el trabajo que había hecho durante 15 años. El informe de la Guardia Costera usó las palabras «sin culpa», e Ingram Marine envió una corona de flores negras al funeral y un cheque. La cantidad no empezaba a cubrir lo que se había perdido. El silbato de piloto de latón con el cordón amarillo llegó a Cora en una pequeña caja de terciopelo en el funeral. Pasado de Wendell a Henry y de Henry a ella. Y desde ese día,
Lo guardó en el bolsillo del pecho de cada abrigo que tuvo. Presionaba frío contra sus costillas por la mañana y cálido por la tarde. La tía Della y el tío Burl la acogieron. Durante 6 años, Cora vivió en la pequeña casa blanca de Texas en la calle Walnut. Terminó sus estudios y consiguió un trabajo a tiempo parcial. Era en una pequeña oficina de Western Union y lavandería junto al río en Mound City, regentada por una mujer mayor llamada Pearl Whitcomb. Pearl tenía 68 años. Era la viuda de un ingeniero de barcos fluviales jubilado llamado Ezra Whitcomb. Él había conocido personalmente a Wendell Vance en los viejos tiempos de los remolcadores, y dirigía el mostrador de Western Union y las secadoras de la misma manera que dirigía su propia vida. Con café fuerte en un termo bajo el mostrador, pocas palabras malgastadas y un entendimiento tácito. Sabía que la gente que entraba por su puerta llevaba cargas de las que no siempre querían hablar. Pearl se interesó por Cora no porque sintiera lástima por ella, sino porque Cora realmente quería aprender. Le pagaba en efectivo y la dejaba trabajar en el turno de cierre los fines de semana. La lavandería estaba vacía y el mostrador de Western Union, tranquilo. Los únicos sonidos eran el zumbido de las secadoras y el suave clic de la cinta de la caja registradora. Cora ahorraba cada dólar que podía de sus sueldos. Guardaba el dinero en una lata de café de metal verde en el fondo de su armario en casa de la tía Della. Una vieja lata de Folgers que todavía olía ligeramente a pozos de café, aunque la había limpiado. Cuando cumplió 18 años, tenía $612. Cuando cumplió 19, tenía $1,043. No sabía para qué estaba ahorrando, pero lo sabía de la misma manera que su abuelo había sabido que debía llevar un silbato de latón en el bolsillo del pecho durante 31 años, que algunas cosas las guardas sin saber por qué, y el por qué te encuentra más tarde. Luego, en el otoño de su 20º año, el tío Burl murió de un derrame cerebral. 3 meses después del funeral, la tía Della se casó con un granjero jubilado llamado Otis Sparling, a quien había conocido en un evento de la iglesia. Otis no era un mal hombre, pero era el tipo de hombre callado e inflexible que necesitaba que su propia casa fuera solo suya. Y tenía 2 hijas mayores que venían los domingos y dejaban claro que Cora era una boca extra en la mesa de su madrastra. Una semana antes de Acción de Gracias, Cora volvió a casa del turno de cierre en lo de Pearl. Encontró su bolsa de lona hecha y colocada en el pequeño porche de la Casa Blanca de Texas. La ropa doblada dentro de la bolsa era obra cuidadosa de la tía Della. Había doblado todo lo que Cora poseía como doblaba su propia ropa, con los pliegues suaves de una mujer que había hecho las tareas del hogar durante 40 años. Junto a la bolsa de lona, una pequeña nota escrita a mano decía: Cora, te quiero, niña. Otis necesita que la casa sea su casa y yo necesito que este matrimonio funcione o volveré a estar sola. La llave está bajo el felpudo. Por favor, vuelve a ponerla cuando te vayas. Lo siento. Por favor, compréndelo. Tía Della. Cora leyó la nota 2 veces. Probó la puerta principal. Estaba cerrada con el cerrojo echado desde dentro. Probó la puerta trasera. Cerrada. Recogió la bolsa de lona y metió el silbato de piloto de latón en el bolsillo del pecho de su chaqueta de trabajo de mezclilla índigo descolorida, donde siempre lo guardaba. Y caminó las 11 manzanas por la calle Walnut hasta la oficina de Western Union de Pearl en el frío atardecer de noviembre. Y no lloró, porque llorar era un clima privado, y su abuelo Wendell le había dicho a su padre hacía mucho tiempo que una persona de río aprende a mantener el agua dentro de sus propias orillas. Pearl Whitcomb echó un vistazo a la cara de Cora cuando entró por la puerta de la lavandería. Giró el letrero de abierto a cerrado y la hizo sentarse en la mesa plegable de atrás, detrás de las secadoras. No hizo ninguna pregunta. Le trajo a Cora un vaso de té dulce y un plato de salsa Red Eye con bizcochos que había traído de su propia cocina para cenar. Y se sentó con ella mientras comía. Cuando Cora terminó de comer, Pearl dijo: «Hay un catre plegable en el almacén detrás de las secadoras. Es tuyo todo el tiempo que lo necesites. Mañana veremos qué hacemos». Cora durmió en el catre del almacén detrás de las secadoras durante los 2 meses siguientes.
El zumbido de las secadoras a través de la pared era lo más parecido al motor de un barco fluvial que había oído desde que su padre murió. Y durmió mejor en ese pequeño almacén que en cualquier habitación de su vida desde entonces. Mantenía su bolsa de lona a los pies del catre. Guardaba el silbato de latón en el bolsillo del pecho de su chaqueta de trabajo incluso cuando dormía. Porque el peso contra sus costillas era algo que había estado allí durante 6 años y no sabía cómo estar en una habitación sin él. Pero Cora sabía que no podía quedarse para siempre. Pearl tenía 68 años y la lavandería se le hacía cada vez más difícil de llevar sola. Y Cora no quería convertirse en una persona que necesitara que alguien más la cargara. Esa era una frase que su padre había usado una vez sobre un hombre de su antiguo barrio. Y Cora la había recordado desde entonces sin estar segura de por qué. Empezó a buscar un lugar propio al que ir. Un apartamento en Cairo era imposible con el sueldo de Western Union. Miró habitaciones de alquiler en las zonas más difíciles de Paducah y no se atrevió a aceptar ninguna. En la estación de Greyhound de Cairo podías sentarte gratis un rato si comprabas un café. Y se sentó allí 2 veces en esos 2 meses, viendo los autobuses ir y venir. Intentaba imaginar en qué dirección iría si se subiera a uno. Entonces, una fría tarde de enero, en la mesa plegable de la lavandería, con una taza de café de Pearl y un viejo portátil que Pearl había traído de su casa, Cora escribió «Propiedad más barata sur de Illinois» en un buscador, solo para ver qué aparecía. Había estado pensando en Luisiana, por cómo su abuelo había hablado de ella una vez. Pero Luisiana estaba muy lejos y no tenía dinero para el billete de autobús. El sur de Illinois estaba lo suficientemente cerca como para poder llegar caminando si era necesario. El cuarto resultado era una página de subastas de excedentes de un lugar llamado Condado de Pulaski. El condado estaba eliminando 11 edificios abandonados de sus registros fiscales antes de una demolición prevista en primavera. Un salón comunal, una lechería, una escuela de una sola aula, un cobertizo de bomberos voluntarios, una cabaña de remendador de redes y casi al final de la lista, un edificio descrito como antigua oficina del embarcadero de Olmsted, abandonada en 1958, programada para ser quemada en mayo. El precio era de $1, y Cora se quedó mirando el anuncio durante un largo momento. Pearl lo leyó por encima de su hombro. Olmsted, dijo ella. Wendell solía atracar allí en los años 50. Había un viejo piloto llamado Calvin Pickering en la oficina del embarcadero. Le cogió el cabo a Wendell más de una vez cuando la corriente era fuerte. Calvin era el tipo de hombre que ponía la cafetera en la estufa a las 4 de la mañana para que estuviera lista cuando llegara el primer remolcador. Nadie se lo pedía. Simplemente lo hizo durante 30 años. Cora tocó el silbato de latón a través de la parte delantera de su abrigo. Pearl, creo que voy a ir a verlo. Yo también lo creo, niña. Coge el autobús. Te prepararé un almuerzo. El viaje en Greyhound de Cairo al condado de Pulaski duró casi toda la mañana. El autobús avanzaba hacia el sur a través de las largas y planas tierras de cultivo del Bajo Illinois. Los campos estaban marrones por el invierno, los álamos desnudos contra el cielo gris de enero. Cora lo observaba todo por la ventanilla del autobús, de la misma manera que conoces la forma de una canción que has oído a tu padre tararear en la cocina cuando no sabía que estabas escuchando. El tramo final fue un autobús local que pasaba 2 veces por semana. La dejó en un cruce de caminos a 3 millas de la oficina del municipio, en una parte del sur de Illinois, donde la carretera serpenteaba entre bosques de álamos y sicomoros hacia los acantilados del río Mississippi, y el aire olía a tierra húmeda, a limo de río y al dulce y ligero olor de la corteza de álamo. Caminó las 3 millas. La bolsa de lona se hizo pesada en su hombro. El silbato de latón en el bolsillo de su pecho presionaba frío contra sus costillas. La oficina del municipio del condado de Pulaski era un pequeño edificio de madera junto a una tienda de pienso cerrada, en una única calle con otros 5 edificios. Dentro, una mujer de unos 50 años con el pelo canoso recogido en una pinza y una gruesa chaqueta de punto hecha a mano sobre una camisa de franela, estaba sentada detrás de un mostrador. Tenía una taza de café y una pila de registros de propiedad.
Una pequeña placa de latón en el mostrador decía Doris Strickland, secretaria del municipio. «Vienes por la oficina del embarcadero», dijo Doris antes de que Cora dijera nada. «Sí, señora». «Sabes que ha estado cerrada desde el 58. El muelle se cayó al río hace años. No hay electricidad, ni agua que nadie haya analizado. El condado planea quemarla la primera semana de mayo». «Sí, señora. Tengo $1». Doris la miró durante un largo momento. «Cariño, ¿estás segura? No es un edificio al que puedas mudarte sin más, sin electricidad, sin un camino que se haya nivelado en 20 años. Estarías sola ahí fuera de una manera que la mayoría de la gente no sabe realmente lo que es estar sola». «Señora, sé lo que estoy viendo. Sé que va a ser difícil, pero me han dicho que necesito tomar mis propias decisiones, y esta es la que estoy tomando». Doris la miró durante otro largo momento. Luego sacó un libro de escrituras de una estantería detrás de ella y lo abrió en una página que había estado esperando durante años. «Firma aquí, aquí y aquí». Cora firmó Cora Vance con la cuidadosa letra inclinada que su padre le había enseñado. Doris tomó el billete de $1, lo dobló una vez, lo guardó en una caja metálica y selló la escritura con un sello de latón que hizo un sonido suave y seco. «Bienvenida al condado de Pulaski», dijo Doris, con la voz más suave que antes. «Cuídate mucho ahí fuera». La oficina del embarcadero se alzaba en la cima de un bajo acantilado sobre el río Marrón, en un pequeño claro donde un camino de arena y grava descendía hacia el agua. Era un edificio de una sola planta de tablones de cedro rojo oscuro, desgastados por 65 años de clima fluvial hasta el color del tabaco seco. Tenía un amplio alero que recorría todo el lado que daba al río. Un tejado de tejas a dos aguas con parches donde faltaban tejas cerca de la parte trasera. Dos altas ventanas en el lado del río con viejos postigos de madera colgando torcidos. Y un letrero descolorido sobre la puerta que una vez había dicho «Embarcadero de Olmsted, líneas del río Ohio», pero que ahora solo mostraba el fantasma de las letras. Bajo el acantilado, el viejo muelle de madera se había derrumbado en el río hacía años, y solo unos pocos pilotes cubiertos de algas verdes sobresalían del agua marrón durante la marea baja. El marido de Doris, Cleon, la llevó en una camioneta verde. Abrió el candado de la puerta principal y le entregó la llave a Cora. «Doris dijo que me despellejaría si no te dejaba instalada», dijo. «Hay una habitación trasera con un catre si tienes un saco de dormir. Vendremos a ver cómo estás en 2 días». Se fue en la camioneta verde y Cora se quedó sola en el claro con la oficina del embarcadero, el silencio y el lento y constante susurro del río bajo el acantilado. Se quedó en el borde del claro y simplemente miró. La luz era del color del cobre de finales de invierno. Una brisa fría subió por el acantilado desde el río. En algún lugar a lo lejos, sonó la bocina de una barcaza, larga, grave, 2 notas, y el sonido se extendió increíblemente lejos en el frío aire de enero. No sabía que este lugar existía hacía 2 semanas, y sin embargo sintió lo que se siente cuando una llave gira en una cerradura que no sabías que estaba ahí. Caminó hacia la puerta de la cabaña. Las tablas del porche crujieron bajo sus botas. Metió la llave en la cerradura. Giró. Entró. El interior era una única habitación larga con un suelo de anchos tablones de pino desgastados hasta un color gris plateado. Paredes oscuras con paneles de madera pintados de un verde fluvial descolorido que una vez fue brillante. Una estufa de hierro fundido negra y panzuda en la esquina, y al fondo de la habitación, contra la pared que daba al río, bajo las 2 altas ventanas, el escritorio del piloto. El escritorio del piloto era un pesado escritorio de persiana de roble con un taburete alto detrás. Detrás del escritorio, en la pared, colgaba un pequeño armario de madera con 2 puertas y un cerrojo de latón. El tipo de armario que un piloto de embarcadero habría usado para guardar cartas de porte, tarjetas de tarifas, tablas de mareas y el cuaderno de bitácora diario. El aire olía a cedro frío, a papel viejo y al ligero fantasma mineral del limo de río que vive en cada edificio que ha estado en un acantilado fluvial. Cora recorrió la habitación lentamente. Sus botas hacían un sonido suave y hueco
en el ancho suelo de pino. Se detuvo en el escritorio del piloto y puso la mano sobre la persiana. Se deslizó hacia atrás suavemente incluso después de 65 años, como lo hace un buen escritorio de persiana. Dentro del escritorio había viejas tarjetas de tarifas en una bandeja de madera, un tintero de cerámica desconchado, un secante de latón y un portalápices de madera con 3 lápices todavía dentro. Como si Calvin Pickering los hubiera dejado allí después de su último turno, hubiera salido por la puerta y nunca hubiera vuelto. Se giró hacia el pequeño armario de madera en la pared detrás del escritorio. El cerrojo de latón estaba cerrado por un diminuto candado corroído del tamaño de una nuez. Lo probó con cuidado. Se deshizo en sus dedos al primer tirón, el óxido cayendo en suaves escamas rojas. Abrió el armario. Dentro del armario había 3 cosas colocadas ordenadamente en un único estante de roble. Un pesado cuaderno de bitácora de piloto fluvial encuadernado en cuero, con la cubierta estampada en letras doradas descoloridas. Bitácora diaria del embarcadero de Olmsted, 1956. Una pequeña caja de hojalata del tamaño de una novela de bolsillo, y escondido detrás del cuaderno de bitácora, contra la parte trasera del armario, un sobre sellado con cera. Cora los sacó uno por uno y los llevó al ancho suelo de pino frente a la fría estufa panzuda, donde la luz de la mañana tardía que entraba por las altas ventanas del río era más fuerte. Y se sentó con las piernas cruzadas con los 3 objetos frente a ella. Abrió primero el cuaderno de bitácora. Las páginas eran de papel fino, la tinta descolorida a marrón por el tiempo, las entradas escritas con una letra pequeña y cuidadosa. Cada página registraba el tráfico de remolcadores de un día en 1956 y 1957. Los nombres de los barcos, los nombres de los pilotos, la carga, la hora de llegada, la hora de salida, el nivel del río, el tiempo. El cuaderno de bitácora era un registro completo de cada remolcador que había atracado en Olmsted durante los últimos 23 meses de funcionamiento del embarcadero. Cora pasó las páginas lentamente, como se pasan las páginas de un libro que te ha estado esperando. Aproximadamente a un tercio del libro, encontró un nombre que conocía. Wendell Vance, remolcador Mabel Tucker, carga carbón, llegó a las 4:18, partió a las 6:42, nivel del río 18.6 pies, tiempo niebla ligera. Su abuelo había atracado en esta misma oficina en una mañana de niebla en mayo de 1956, y Calvin Pickering le había cogido el cabo y le había preparado una taza de café en la estufa panzuda que ahora estaba fría en la esquina, a 6 pies de ella. Pasó más páginas. Wendell aparecía 17 veces en el cuaderno de bitácora entre la primavera de 1956 y el otoño de 1957. Algunas de las entradas de Calvin tenían pequeñas notas en el margen. Wendell trajo un saco de pacanas para la oficina. El primer cruce de la temporada de Wendell parecía cansado. Dejó el cuaderno de bitácora con cuidado y abrió la caja de hojalata. Dentro, en fajos sujetos con bandas de papel desmoronadas, había billetes antiguos de gran formato de los años 40 y 50. Contó lentamente. $4,280. Debajo de los billetes, envuelto en un paño suave, había un gastado silbato de piloto fluvial de latón en un cordón amarillo descolorido, idéntico en fabricación al que su abuelo había llevado durante 31 años y que ella ahora llevaba en el bolsillo del pecho. Abrió el sobre de cera al final. La carta que había dentro estaba en papel grueso color crema, la tinta marrón por el tiempo, pero la letra clara y cuidadosa, la mano de un hombre que había pasado su vida rellenando entradas de bitácora con una letra pequeña y pulcra. A quien encuentre esto, mi nombre es Calvin Pickering. He sido el piloto del embarcadero en Olmsted, en el Bajo Río Ohio, desde 1932 hasta hoy, 3 de noviembre de 1958. El embarcadero se cierra al final de esta semana. La nueva esclusa y presa en Smithland está terminando su construcción y las compañías de remolcadores
Están consolidando sus paradas más abajo en el río. No habrá más barcos llegando a Olmsted después del viernes. Tengo 66 años y no tengo hijos. Mi esposa Lottie falleció en la primavera de la gripe de 1949. He pasado 26 años en esta pequeña oficina viendo los remolcadores salir de la niebla a las 4 de la mañana y volver a entrar en ella antes del amanecer. Y he preparado una cafetera en esa estufa panzuda cada día de esos 26 años para los hombres que trabajaban en los barcos, aunque no era parte de mis deberes. Lo consideraba mi deber de todos modos. El café es una pequeña amabilidad, y una pequeña amabilidad en una mañana fría es a veces la diferencia entre un buen turno y uno difícil. He ahorrado una parte de cada sueldo que he cobrado en esta caja de hojalata, escondida en el armario donde mi suegro construyó un estante secreto en 1932 porque no confiaba en los bancos después de la quiebra del Cairo Trust. Ya no necesito el dinero. Lo dejo para quien quiera que entre por esta puerta después de mí. El silbato es de mi primer año en el río antes de que me dieran una timonera. El cuaderno de bitácora es el registro diario de cada barco que pasó por Olmsted en los últimos 2 años. Wendell Vance está ahí. También lo están otros 100 hombres cuyas manos estreché y cuyo café serví. Si estás leyendo esta carta, entraste en esta oficina después de que yo me fuera. Quizás mucho después. Quiero que sepas que una oficina de embarcadero no es solo un edificio. Una oficina de embarcadero es una habitación que recuerda cada barco que alguna vez amarró en su muelle y cada piloto que alguna vez subió sus escalones en la fría oscuridad antes del amanecer para beber una taza de mal café, firmar una tarjeta de tarifa y volver al río. El río no olvida nada. La habitación tampoco. Calvin Pickering, piloto de embarcadero de Olmsted, 3 de noviembre de 1958. Cora leyó la carta 2 veces. Luego la dobló con cuidado por sus viejos pliegues y la volvió a meter en su sobre de cera. Y se sentó muy quieta en el ancho suelo de pino de la oficina del embarcadero con el cuaderno de bitácora, la caja de hojalata y el segundo silbato de latón frente a ella. No lloró. Tenía un nudo en la garganta, pero no lloró porque su padre le había enseñado que una persona de río mantiene el agua dentro de sus propias orillas. Pensó en su madre, que había muerto de neumonía en un frío enero, y en su padre, que había muerto en un cable de remolque en febrero, y en Calvin Pickering, que había servido café a las 4 de la mañana a hombres a los que no estaba obligado a servir, y en su abuelo Wendell, que había atracado aquí 17 veces en un remolcador llamado Maybelle Tucker, y una vez le había traído a Calvin un saco de pacanas para la oficina. Y comprendió por primera vez en su vida que estar perdido y ser encontrado no eran opuestos. Eran la misma cosa, solo que en momentos diferentes. Dijo en voz alta a la oficina vacía, a la fría estufa panzuda y a quien quiera que pudiera estar escuchando. Gracias, señor Pickering. Prepararé una cafetera en su estufa mañana por la mañana. Si estás disfrutando de esta historia, tómate un segundo y suscríbete. Nos ayuda a seguir haciendo historias como esta. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál es la amabilidad más pequeña que alguien te ha demostrado en una mañana fría? La reconstrucción llevó meses de paciencia. El techo del porche trasero tuvo que ser reconstruido antes de las lluvias de primavera. Las 2 altas ventanas que daban al río tuvieron que ser acristaladas de nuevo. El tiro de la estufa panzuda necesitaba ser limpiado. El pozo detrás del edificio resultó ser bueno cuando Doris trajo a un inspector del condado, y con una nueva bomba manual, daba agua fría y limpia que sabía ligeramente a arena y piedra caliza. No gastó el dinero de Calvin Pickering de forma imprudente. Guardó la mayor parte en una cuenta de una cooperativa de crédito en Cairo y lo gastó en pequeñas y cuidadosas cantidades. Llevó el cuaderno de bitácora, encuadernado en cuero, a un archivero de historia fluvial en Dubuque llamado Henry Linwood, quien lo tasó en más de $14,000. Cora no lo vendió. Licenció transferencias fotográficas de 3 páginas al museo por $2,000 y guardó el original en la vieja caja de herramientas de madera de su padre. Las páginas con las 17 visitas de su abuelo las guardó enteramente para ella. La gente del condado de Pulaski empezó a fijarse en ella.
Doris Strickland pasaba todos los miércoles con un termo de café y el boletín del municipio. Cleon, su marido, trajo una carga de leña de álamo y sicomoro en la camioneta verde y la apiló bajo el alero trasero para ella sin que se lo pidieran, y se negó a aceptar dinero por ello. Un carpintero jubilado del acantilado vecino llamado Otis Brackman, que tenía 70 y tantos años y manos del color del cuero viejo, apareció un sábado con sus propias herramientas. Doris le había contado que una joven estaba reabriendo el embarcadero de Olmsted. Le enseñó cómo reconstruir el techo del porche trasero y se negó a que le pagara. Volvió 3 sábados seguidos. No hablaba mucho. Montaba sus caballetes en la zona de grava y trabajaba hasta que la luz se iba. Y luego se iba a casa en un viejo Ford con un faro que siempre brillaba más que el otro. Un marinero de cubierta jubilado de Ingram Marine llamado Lloyd Wickham, que había trabajado en el Bajo Ohio en los años 70 y recordaba a Henry Vance, condujo una tarde con una caja de madera de recuerdos del río de su cobertizo, viejas tarjetas de tarifas, una linterna de latón de remolcador, una sección de la madera original del muelle. «Esto pertenece más aquí que conmigo, cariño», dijo. Luego se quedó mirando el río bajo el acantilado durante un largo minuto antes de irse. Pearl Wickham condujo desde Mound City en el segundo mes con un coche cargado de cosas de Cora y una lata de café llena de viejas tarjetas de tarifas de su difunto esposo Ezra. Se quedó 3 días, durmió en un catre plegable en la habitación trasera, ayudó a volver a colgar los postigos de madera y le enseñó a Cora cómo mantener un fuego de carbón en la estufa panzuda. De la misma manera que Ezra los mantenía en las salas de máquinas de los remolcadores del Bajo Ohio. La mañana que se fue, se paró junto a su coche en la zona de grava y dijo: «Wendell estaría orgulloso. Henry estaría orgulloso. Eres una Vance de la única manera que importa». Y condujo de vuelta a Mound City. Y Cora se sentó sola en el escalón delantero del embarcadero después y finalmente se permitió llorar. Por primera vez desde que su padre había muerto en el río 6 años antes. Y el llanto fue algo silencioso y largo que brotó de ella como el propio río, lento, marrón y paciente. Y cuando terminó, se sintió limpia. Para abril, el techo del porche trasero estaba listo. Para mayo, las ventanas del río tenían cristales nuevos. Para junio, la estufa panzuda funcionaba y la habitación delantera tenía un suelo de pino barrido y una nueva capa de pintura gris verdosa, pálida en los paneles de madera, que coincidía con lo que Cora recordaba del color original por las capas de debajo. Hizo un pequeño dormitorio para ella en la habitación trasera con el catre de hierro, una manta de lana y una lámpara de queroseno. Puso la vieja caja de herramientas de madera de su padre junto al catre, y encima de ella puso la fotografía enmarcada de Henry Vance con su chaqueta de Ingram Marine y la licencia de piloto de latón de su abuelo Wendell de 1961. La tía Della se la había enviado por correo discretamente en marzo, en un sobre acolchado sin remitente y una sola línea en la parte posterior del marco que decía: «Él habría querido que la tuvieras». Empezó a hacer café en la estufa panzuda todas las mañanas a las 4. No porque fuera a venir nadie, sino porque Calvin Pickering se lo había pedido en su carta. Y una cosa que un hombre te pide en una carta que escribió hace 65 años en un edificio que ahora es tuyo, es una cosa que no rechazas. Ponía la tetera en la estufa en la fría oscuridad azul antes del amanecer. Se servía una taza a las 4:30 y se sentaba en el escritorio de persiana del piloto. Y observaba el lento río marrón pasar junto al acantilado bajo la luz gris. Algunas mañanas un único remolcador aparecía entre la niebla a 2 millas río abajo, de camino a las esclusas de Smithland, y ella sacaba el silbato del latón de Wendell de su bolsillo del pecho y el silbato de Calvin del escritorio, y sostenía ambos en su mano y escuchaba el lejano y grave motor diesel del barco moviéndose contra la corriente. El río no olvida nada, la habitación tampoco. Y Cora Vance, sentada en un escritorio de persiana en la fría oscuridad azul con 2 silbatos de latón calientes en su mano, tampoco olvidaba. Para el final del verano, la oficina del embarcadero se había convertido en un lugar al que la gente iba a propósito.
Historiadores fluviales de Paducah subían para ver el cuaderno de bitácora. Un piloto jubilado llamado Vernon Beale, de 87 años, condujo 4 horas desde Indianápolis solo para encontrar su nombre en el cuaderno de bitácora de Calvin Pickering de la mañana del 12 de agosto de 1957. Lloró en la entrada. Cora le preparó café en la estufa panzuda y se sentaron en el escritorio del piloto durante 2 horas. En una tarde despejada de finales de octubre, Cora se sentó en el escalón delantero de la oficina del embarcadero al atardecer y observó la última luz naranja desvanecerse sobre el río Marrón. El silbato del latón en el bolsillo de su pecho presionaba cálido contra sus costillas. Pensó en su abuelo Wendell, que había atracado en esta oficina 17 veces en un remolcador llamado Maybelle Tucker. Pensó en su padre Henry, que había muerto en el mismo río que su padre había amado. Pensó en Calvin Pickering, que había servido café a las 4 de la mañana durante 26 años a hombres a los que no estaba obligado a servir, y que había escondido una caja de hojalata bajo el estante del armario en 1958 porque creía que la pequeña amabilidad era una forma de paciencia, y que la paciencia siempre encuentra a la persona que ha estado esperando. Y pensó en su tía Della, la mujer que le había cepillado el pelo en la mesa de la cocina cuando tenía 9 años, y que había pegado una nota a una bolsa de lona en un frío porche de noviembre cuando tenía 20. Cora entendió ahora que la tía Della no había tenido la intención de empujarla hacia una nueva vida. La tía Delia solo había querido evitar que el pequeño matrimonio que había construido a los 63 años se derrumbara bajo el peso de una joven de 20 años en el dormitorio de invitados. La tía Della tenía miedo de estar sola, de la misma manera que la madre de Cora había tenido miedo de dejarla, de la misma manera que el padre de Cora había tenido miedo de cada frío y oscuro cruce de la curva de New Madrid. La gente no siempre hace lo amable porque ha dejado de tener miedo. A veces hacen lo no amable porque no lo han hecho. Eso es lo que pasa con las oficinas de embarcadero. Una oficina de embarcadero es una habitación que guarda el recuerdo de cada barco que alguna vez amarró en su muelle. Los anchos suelos de pino recuerdan las botas mojadas de los hombres que caminaron sobre ellos. La fría estufa panzuda recuerda cada cafetera que se puso en su placa. Una oficina de embarcadero no deja de guardar estas cosas solo porque las compañías fluviales hayan movido sus paradas río abajo y las puertas hayan estado cerradas durante 65 años. Las guarda. Espera. Para algunas personas, el lugar que ha estado esperando es un lugar en el que nacieron. Una granja familiar, un pueblo natal, una profesión que sus padres les transmitieron. Para otros, es un lugar que tienen que encontrar. Una casa flotante en un bayou de Luisiana. Una estación de guardabosques a 14 millas de la carretera más cercana. Una capilla en los bosques del norte del estado de Nueva York. Una oficina de correos en un pueblo moribundo de Iowa. Una oficina de embarcadero en un bajo acantilado sobre el bajo río Ohio, donde se curva para encontrarse con el Mississippi. La forma no importa. Lo que importa es si puedes pararte dentro, mirar a tu alrededor y sentir que algo se asienta en tu pecho. Algo que dice, esta es la habitación que ha estado esperando. Aquí es donde empiezo. Cora Vance tenía 20 años y les habían echado. Tenía $1 a su nombre y lo gastó en una vieja oficina de embarcadero en los acantilados del río Mississippi, en el sur de Illinois. Fue el mejor dólar que gastó en su vida. Si esta historia te ha conmovido, compártela con alguien que necesite escucharla. Y si quieres apoyar el canal y ayudarnos a seguir contando estas historias tranquilas, puedes invitarnos a un café. No es obligatorio, no es esperado, solo está ahí para quien quiera hacerlo. Cada café se destina directamente a crear la siguiente historia. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo Camino Tranquilo.